Fragmentación. Recuerden los conceptos de fragmentación. ¿Qué pasaba cuando yo asignaba particiones muy grandes a procesos pequeños? Perdía una gran porción de la memoria, ¿cierto? Perdía en la fragmentación interna. ¿Y qué pasaba si yo tenía fragmentos que yo no podía asignar a ciertos procesos y las particiones se quedaban vacías? Tenía la fragmentación externa, particiones desperdiciadas en sí mismas. Entonces, el sistema de paginación es un sistema que me da los beneficios de la partición estática, tratando de minimizar su falla, y me trata de dar también los beneficios de la partición dinámica, tratando de limitar las fallas de la partición dinámica también. ¿Ok? ¿Y en qué consiste? Bueno, la paginación es un mecanismo en el cual yo tomo la memoria y en vez de dividirla en particiones fijas grandotas o tratando de estimar un tamaño para meter el proceso, en esas particiones lo voy a dividir de manera estática. Voy a tener particiones fijas de tamaño, ¿ok? Y entonces, ¿dónde está la parte dinámica? La parte dinámica está en que yo voy a tener particiones lo suficientemente pequeñas como para que la fragmentación interna sea lo mínimo, ¿ok? Fíjense la lógica. Mientras más pequeñas sean las particiones, menos fragmentación interna voy a tener. ¿Sí o no? Porque la fragmentación interna está expresada en términos del porcentaje de la partición, ¿ok? Y el 90% de una partición pequeñita, oye, es poca memoria, ¿ok? Entonces, mientras más pequeña la partición, es mejor. Y la partición estática, el beneficio mayor que tiene es que el cálculo de las direcciones relativas es bastante sencillo, ¿no? Pero entonces tengo el problema de que si la partición la tiendo a ser muy pequeña, los procesos no me caben. Entonces, ¿qué hago? Bueno, asigno varias particiones a un proceso. En vez de hacer el mecanismo de antes, donde yo le asignaba un pedazo de memoria a un proceso, ahora establezco particiones pequeñas y a un proceso le asigno 5, 10, 20 particiones. ¿Ok? Y eso es lo que sucede. Y eso es lo que sucede aquí. Eso me da una flexibilidad que vamos a ver en la medida en que va corriendo esto. ¿Ok? Y eso tiene también sus implicaciones en implementación, que es lo que está aquí a la izquierda. En principio, una pregunta. ¿Y la desproporción entre procesos puede ser grandísima? Porque ¿la desproporción entre qué? entre un proceso y otro. Sí, no, puede ser cualquier cosa. Hay ciertos estándares de tamaños de procesos, ¿no? Tamaños, pero las diferencias pueden ser brutales. Claro, por lo menos hay algo que es como que, bueno, tenéis 4 más o menos en promedio, pero puede haber uno que tenga que decir 2 y otro que tenga que decir 80, ¿no? Sí, esa proporción puede presentar. Ese tipo de proporción puede presentar. ¿Ok? Entonces, si yo tengo un sistema como ese, donde las particiones son todas iguales, yo puedo asignar varios. Una de las cosas que voy a necesitar es información de control para eso. Antes la tenía, pero la tenía en la forma de, bueno, ¿dónde empieza un proceso? ¿Dónde termina el proceso? ¿Sí? Ahora necesito algo más complejo que eso, que es lo que se llama la tabla de páginas de los procesos. Por ejemplo, esta es la página del proceso A. Cada proceso va a tener su tabla de páginas asignada. ¿Ok? Y fíjense que lo único que yo necesito es eso, porque como ya todas las particiones son del mismo tamaño, esa información no tiene que ser repetida para todos los procesos. Entonces yo tengo, por ejemplo, la memoria, y yo puedo asignar, por ejemplo, al proceso A las páginas de la 0 a la 3. ¿Ok? Luego puedo asignar a otro proceso, por ejemplo, en el caso del proceso B, el proceso B tiene un tamaño equivalente a 3 páginas. ¿Ok? El proceso C tiene un tamaño de 4 páginas, el proceso D tiene un tamaño de 5 páginas. ¿Ok? De modo que una posible asignación podría ser esta: asignarle al proceso A esto, luego viene B, a veces le asignan las 3 páginas siguientes. ¿Ok? Se le asignan entonces las 3 páginas siguientes. Y aquí lo que se supone que pasa de aquí a aquí es que el proceso B terminó. El proceso B terminó, libera esas 3 páginas. ¿Ok? Y fíjense lo que sucede. Una de las ventajas de una partición de este tipo, que un proceso grande como D, el problema que yo tenía antes en la partición dinámica, que era que como todo tenía que ser contiguo, yo tenía que buscar un pedazo justo para el proceso D. Ahora no lo tengo. Yo puedo asignar las 5 páginas, no tienen que ser contiguas. No tienen que ser contiguas.
Le asigno estas 3 de este hueco, le asigno estas 2 de este otro. Y lo único que es importante allí entonces es el manejo apropiado de esta. Por ejemplo, ya aquí, yo no sé si, bueno, sí, esa información que está aquí es relacionada con ya este estado, con este estatus. ¿Ok? Y fíjense que ahí está el proceso de las páginas físicas asignadas. Las páginas físicas asignadas son estas: 4, 5, 6, 11 y la 12. Ahí están. ¿Se dan cuenta? Fíjense, esto es muy importante porque siempre es un concepto muy sencillo, pero siempre termina por confundir a la hora de la memoria virtual. Esto que está aquí son las páginas de memoria y estas que están aquí son las páginas del proceso. ¿Okay? Entonces, el proceso de allá tiene asignada su página 0, está en memoria en la página 4 de la memoria. ¿Sí? Cuidado con eso. Es bien sencillito, pero es muy fácil, es muy fácil equivocarse. Y evidentemente, si yo quiero estar seguro de cómo voy asignando las cosas apropiadamente, entonces voy a necesitar algo como esto, que es otra tabla con la cual el sistema operativo lleva el control de quiénes son las páginas que no estoy usando, es decir, las libres para ser asignadas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, este es un mecanismo chévere que, si bien yo lo he llamado de una vez paginación y hemos hablado de páginas, realmente el término paginación no viene del mecanismo per se, tal como lo he mostrado aquí, sino del hecho de que como se están usando particiones pequeñas, esas particiones, si yo quiero que sean manejadas de manera sencilla, la mejor forma sería que sean fáciles la identificación de los bordes entre las particiones. Y esa identificación fácil como es. Ya nosotros hemos dividido varias veces la memoria en el curso, ¿no? Para el caché, por ejemplo, recuerda. ¿Con qué condición cuando nosotros hablábamos del caché era bonita o importante o fácil de usar después para dividir, para establecer las fronteras de los bloques de memoria? Un bit de la dirección, que fuese discriminable desde el punto de vista de los bits de la dirección. Es decir, que cuando yo tengo una dirección, yo sepa, nada más viendo la dirección, la parte binaria, ya yo pueda discriminar. Entonces, de ahí viene el concepto, la palabra paginación realmente se aplica a eso. ¿Okay? A este tipo de particionamiento, donde la división de estos bloques de memoria, de estas particiones, está dada directamente en los bordes o en el desbordamiento binario de la dirección. ¿Bien? Muy bien. Desde ese punto de vista, desde el punto de vista del direccionamiento, entonces, vamos a tener esto. Imaginen una dirección que ya está en decimal y en binario. ¿Ok? Básicamente recuerden, el direccionamiento es simplemente apuntar a una dirección de memoria fija. En el concepto de paginación, tenemos esto, que esta dirección, simplemente con dividir los campos de la dirección, ya nosotros vamos a tener en qué página estamos. En qué página está esa dirección 1502 si las páginas tienen cierto tamaño. ¿Ok? Estaría en la página 1, de acuerdo a esa división, con offset 478 dentro de la página. ¿Sí? De modo que, recuerden, esto ya lo usamos en caché, ¿ok? Así que esto debería ser sencillo. Muy bien. Ahí estamos viendo en qué página de proceso estamos, en qué página de memoria. Aquí estamos, digamos, esto es el concepto general de paginación. Puede aplicarse a la memoria física, ¿ok? o a la memoria lógica del proceso. ¿Okay? Si lo quieres